Hola, muy buenas noches hermanos. Vamos a comenzar nuestro sermón de este día. Seguramente ya leímos el texto que se encuentra en Romanos 12:11. El tema del día de hoy es cómo debemos de servir a Dios. Y en este texto encontramos algunos requisitos de cómo servir a Dios, algunas características. Vayamos al texto y leámoslo. Una vez que lo leamos, vamos a hacer una oración. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oremos, queridos hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos muchas gracias porque nos permites allegarnos a tu palabra. Padre, permítenos entender, comprender correctamente cuáles son, Señor, las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Bendito Dios, limpia mi boca, limpia mi ser, Señor, para que todo lo que salga de ella sea solamente tu palabra. Que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, a través de este estudio bíblico, Padre Santo, y que cada uno de nosotros tomemos ese papel de verdaderos siervos tuyos, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, y te rogamos tu bendición en esta mañana. En el nombre glorioso de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, como ya vimos, uno, una de las formas que debemos de servir a Dios es, dice aquí, escribe el apóstol Pablo a los romanos, con diligencia, no perezosos, sino fervientes, o sea, con mucho ánimo en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra diligencia que se utiliza aquí en esta porción de la Biblia significa prestar atención, tener cuidado, y la idea es hacer cosas con rapidez y cuidado en el servicio a Dios. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En el servicio a Dios habrá casos que requieran de más atención y de más cuidado. Pablo dice esto porque a veces no entendían correctamente aquella parte de que ya todos sabemos que hemos sido salvos por gracia, y al ver esto no y al sentir esto nos podría llevar a una actitud de apatía o de falta de servicio. Muchas veces, y yo lo he escuchado en algunos hermanos, pues si a fin de cuentas Dios hace todo, Dios es el que elige, Dios es el que llama, entonces nosotros para qué trabajamos, si a fin de cuentas Él es el que hace todo. Entonces aquí nos lleva a una actitud de apatía hacia el servicio. Eh, ¿Y cómo oirán, escribe el apóstol Pablo, si no hay quien les predique? Entonces nosotros debemos de predicar el Evangelio, de ser ejemplo a aquellos que están viniendo a los pies de Cristo. Entonces por eso es que escribe esto el apóstol Pablo a los romanos y también para nosotros. Podríamos decir que si Dios ya hizo todo, nosotros no tenemos que hacer nada. Por esta razón nos invita a no ser perezosos y tampoco ser sobre todo diligentes. Hoy vamos a ver tres ejemplos negativos de servicio. En primer lugar lo encontramos y vemos la pregunta. Debemos de ¿Debe ser nuestro servicio, por ejemplo, como Caín, cuya ofrenda fue religiosa por cumplir? Solo por cumplir con malas actitudes fue lo que hizo Caín, sin tener interés de agradar a Dios, sino él se agradó a sí mismo. El propósito de las escrituras es que aprendamos de la mejor manera y de la forma correcta. Este ejemplo lo vemos ahí en Génesis capítulo 4 versículo 3, del 3 al 8. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si hicieres bien, el pecado no está a la puerta con esto,
a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En esto debemos de tener mucho cuidado, queridos hermanos, de no servir como lo hizo Caín. Caín lo hizo por cumplir, solo como un ritual. Y todavía Dios le da la oportunidad de corregir sus malas acciones, su falta de interés en agradarle a Dios, y lo trata de hacer corregir, pero no podemos servir a Dios al ahí se va, ahí como salga, dejando todo al último, diciendo que no pasa nada, que no te preocupes, no pasa nada, que no cuides tu vida y tu corazón de pecar, cuando deberíamos de ofrecer lo mejor de nosotros a Dios, cuando deberíamos de servirle con disciplina, con dedicación, con puntualidad, buscando no faltar. Eso es el servicio que debemos de dar a Dios. Dios ya le había enseñado a los padres de Caín y Abel, que era Adán y Eva, de cómo se debía de ofrecer la ofrenda a Dios. Y seguramente Caín y Abel ya lo habían aprendido de sus padres. En el versículo número 6 de ahí de Génesis, la Biblia de Dios habla hoy, dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Está en una versión un poco más clara. En esta versión podemos ver con mayor claridad que no le gustó a Caín que Dios se agradara más de la ofrenda de su hermano Abel. Y se molestó, pero antes bien Dios le había dicho que si se corrigiera, que hiciera las cosas como él mandaba, y no, él al contrario, se molestó, se enojó con su hermano, que nada tenía que ver, eh, y que no hizo nada. Y no le hizo caso a Dios. Más bien se enojó con su hermano, que tenía que ver en su que no tenía que ver nada en su desobediencia a Dios. Y muchas veces, queridos hermanos, actuamos de la misma forma. En vez de corregir nuestros errores, no tratamos, en vez de corregirlos, tratamos de culpar a los demás de nuestro propio error. Nuestro servicio no debe de ser de una forma religiosa como lo hizo Caín, de una forma indiferente. Por ejemplo, en cierta ocasión llegó una persona a la iglesia que sabía mucho de música y quería servir a Dios a través de ese don que Dios le había dado. Cuando pidió que se le permitiera servir, se le dijo que tenía que pasar a través de un discipulado y de llevar algunos cursos para que él pudiera estar participando dentro de la iglesia. Empezó a asistir, pero con malas actitudes. A fin de cuentas, jamás llegó a dirigir o a estar en el grupo de alabanza, pues no quiso hacer lo que se le pidió, como a todos se les pide, que lleven un curso donde podamos ser buenos discípulos y ser discipulados para el servicio a Dios. Y se fue mejor hablando mal del pastor y mal de los dirigentes de la alabanza. ¿Por qué? Porque tenía una actitud negativa. Él creía que por su don que tenía se le iba a poner inmediatamente al frente y iba a hacer lo que él quería, pero no es así. En el versículo 7 ahí de Génesis dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, le dijo Dios. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Con estas palabras Dios le está recordando que no está haciendo lo correcto. Qué mal hacemos en enojarnos cuando nos dicen que no estamos haciendo bien las cosas. Es más, hasta llegamos a mandar muchas veces lejos o a la fregada, como dicen vulgarmente, a quien nos corrige. Y que no se nos ponga alguien al frente porque nos molestamos y estamos tan enojados que hasta a veces decimos palabras que no debemos decir. Esa es una forma mala de servir a Dios. Debemos de cambiar ese tipo de actitudes, debemos de corregir ese tipo de cosas que a veces hacemos.
En segundo lugar, nuestro servicio debe de ser como nuestro servicio. Servicio no debe de ser como el servicio de Aarón. Este es el segundo ejemplo. ¿Qué decepción es cuando tú encargas a alguien para que te apoye en el servicio a Dios? Estoy hablando como pastor. A veces encargamos a las personas para que nos ayuden por cualquier contingencia, ya sea que estemos enfermos o que salgamos de vacaciones, y se pone gente al frente para que estén al pendiente de la iglesia. Pero qué triste es que ver que los hermanos que pones al frente empiezan a cambiar las cosas, se empiezan a hacer de las suyas y no se hacen las cosas correctamente. Yo quiero decirles algo, hermanos, que no servimos a cualquier persona. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no es cualquier persona, y nuestro Dios merece de toda nuestra atención. Y nuestra persona, y hay algunas personas que sirven a Dios pensando que nos están haciendo un favor, y en realidad no, cuando en realidad tú eres el privilegiado en estar a su servicio. El favor te lo están haciendo a ti. Imagínate, servir va a ser lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Y si aquí no lo queremos hacer, imagínate si vamos a estar preparados para ir al cielo, para estar sirviendo allá. De esta forma, no somos buenos servidores y lo hacemos como si le estuviéramos haciendo el favor a Dios. Querido hermano, yo te quiero decir que a Dios no le haces un favor. El trabajo pastoral es formar. Nosotros como pastores tenemos esa obligación de formar un equipo que responda cuando el pastor se ausente. Y ya que sea por enfermedad, como lo dije, o por vacaciones, y que sean lo suficientemente responsables para que ni siquiera se note que el pastor no está. Y no como lo hizo Aarón. ¿Cuántas veces pasa que se deja a alguien y ese alguien no cumplió? O por esto que debemos de formar personas responsables. Es por ello que debemos de formar personas responsables para poder delegar muchas de las funciones que se realizan dentro de la iglesia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para la enseñanza, también a otros. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que delegue responsabilidades, que ponga personas fieles para la enseñanza, que aprendan, que nosotros como pastores debemos de formar pastores, formar personas responsables, formar gente que esté al frente de la iglesia. Pero, ¿cómo calificaríamos entonces la actitud de Aarón cuando Moisés le encargó el pueblo? Una actitud de irresponsabilidad. No prestó atención, como lo dice allá el apóstol Pablo en el texto a los romanos que leímos al principio. No tuvo cuidado, no fue ferviente en su servicio, fue perezoso. Lo peor fue que buscó agradar a los hombres más que a Dios. Si tú y yo ofrecemos un servicio de esta naturaleza, ¿sabes qué va a pasar? Vamos en un rumbo hacia el fracaso y no un éxito. Cuando no servimos de la forma correcta, no hay bendición. Y cuando hablo de bendición, no estoy hablando de algo económico, sino de bendición espiritual. Por ejemplo, cuando hay servidores que ocultan sus acciones fuera de la iglesia, y estos hermanos son golpeadores o a veces hasta adúlteros, pero el pastor no lo sabe, cuando se entera debe de disciplinar a estos hermanos. Al tal se le debe de disciplinar, de otra forma no habrá bendición ni para él ni para la iglesia. Hay quienes porque les va bien piensan que están bien o haciendo las cosas bien delante de Dios, y no es así. Piensan que le están agradando a Dios con su servicio, aun cuando estén en pecado. Y esto no es la verdad. No se dan cuenta que su prosperidad económica puede llevarlos a la perdición. Porque alguien puede tener prosperidad económica, pero eso no dice que sea por parte de Dios, y tal vez esto lo lleve a la perdición.
La bendición espiritual es el hecho de que Dios respalda su servicio. Es cuando Dios te pone en un escalón y te va llevando de escalón en escalón, de peldaño en peldaño, de éxito en éxito, de triunfo en triunfo, y vas teniendo nuevos dones, nuevos trabajos que el Señor te va dando. Este es el éxito que realmente queremos. Este es el servicio que Dios espera. Dios te lleva de una bendición a otra creciendo espiritualmente. Lo peor de todo es no entender que, como en el caso de Aarón, que se equivocó, pero no corrigió. Veámoslo allá en Éxodo 32 del 21 en adelante hasta el 25. Dice allí la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Fíjense las palabras de Aarón. ¿Qué te ha hecho el pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Cuando Moisés se enteró de lo que había hecho y de que había formado aquel becerro para agradar al pueblo, Moisés se enojó. Y Aarón le respondió: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Qué estaba haciendo aquí Aarón? Aarón simplemente se estaba justificando, le estaba echando la culpa al pueblo, como muchos de nosotros hacemos, que luego hacemos las cosas mal y siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. Y esto es un error. Antes bien debemos de reconocer nuestro error y cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra forma de pensar. Pero muchas veces no lo hacemos. Y sigue diciendo: porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿tienen oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Imagínense, ¿eh? Salió este becerro, o sea, no dijo hice este becerro. ¿eh? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Vemos ahí en el versículo 22 que Aarón le echa la culpa al pueblo. Cuando somos irresponsables, tratamos de echarle la culpa a alguien. Hermanos, debemos de ser tapones para que el pecado no siga corriendo. Tú y yo somos responsables de hacer lo que Dios nos manda y no como Aarón, que él dejó que se desenfrenara el pueblo. Así es de que no le interesó y hizo lo que él quiso. Así es de que, como Aarón, a lo mejor tú dices: bueno, es que yo no he hecho ningún becerro de oro, yo no he hecho esto, pero hermanos, aunque ustedes no lo crean, formamos becerros de oro, hacemos becerros de oro. Y muchas veces esos becerros de oro son aquellos pastores, son aquellos hermanos cantantes que a veces es más nuestra atención hacia ellos que la atención hacia Dios. Es muy triste ver cómo algunos hermanos jóvenes y adultos están esperando el concierto de tal o cual cantante cristiano. Y pueden estar formados 3, 4 horas para entrar a aquel lugar y ahí, según ellos, gozarse en todo eso. O hay quienes dicen: bueno, hoy no va a predicar el hermano, eh, no sé, Eleazar. Entonces, si no va a predicar él, yo no voy, porque va a estar el hermano Samuel y él no predica bien. Ahí estamos haciendo otro becerro, hermanos. Porque a mí me gusta más como predica tal, o me gusta más como predica aquel. Mientras esté predicando la palabra de Dios, queridos hermanos, se está haciendo de la forma correcta. Si no te gusta lo que está diciendo el pastor, es porque no estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no estás haciendo, porque te está calando lo que se te está comentando. Es de esta forma que hacemos becerros de oro, querido hermano, querida hermana. Buscando que lo que nos diga nos agrade, que lo que nos diga nos complazca, que lo que haga sea lo que a nosotros nos gusta. No, querido hermano, lo mejor es cuando la palabra de Dios y Dios mismo te confronta con tu vida y te hace ver las cosas que están mal. No cuando te deleitan el oído y te dicen lo que a ti te gusta hacer. Eso no es lo correcto. En tercer lugar encontramos otro ejemplo allá
el Números capítulo 12, versículo 1 en adelante, prácticamente hasta el 15. Vamos a ir poco a poquito hablando acerca de esto. Dice la palabra de Dios ahí en Números 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y esto, queridos hermanos, lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová y se molestó. No era el que Moisés hubiese tomado mujer, sino que Dios había puesto a Aarón al frente. Y ellos estaban tomando un lugar, una posición que no les correspondía. Y fíjense cómo empieza. María y Aarón, no Aarón y María. La mujer por delante. A veces dejamos que las mujeres tomen la iniciativa y a veces se empiezan a mover, y esto no es bíblico, hermanos. La mujer debe de estar bajo sujeción. ¿Que puede predicar? Claro que sí. ¿Que puede estar al frente? Claro que sí. Pero siempre debe de ser observada, cuidada, dirigida por un hombre, por un varón, por un pastor. Entonces María empezó ahí, empezó a murmurar y hablaron. Cuando dice que hablaron, murmuraron detrás de mujeres. Y dice ahí muy bien, contra Moisés. Y no fue porque haya tomado a la mujer, sino porque ella quería tomar la batuta. Y dice luego, más adelante, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y esto fue lo que a Dios le molestó. Y aquel varón Moisés, que era manso más que todos los hombres que había en la tierra, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Dios, de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios mismo les estaba reclamando. Entonces la ira de Jehová, dice, se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, oh Señor mío, no pongas ahora sobre vosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón reconoció su error. Locamente hemos hablado. ¿Cuántas veces se nos salen las palabras, se nos salen los comentarios negativos de parte de nosotros, de parte de cada uno de nosotros hacia el hermano, hacia el pastor, hacia la persona que Dios ha puesto al frente? Tengamos mucho cuidado, porque Dios no va a pasar por alto esto, hermanos. No, claro que no. Aunque el pastor no se dé cuenta, aunque el hermano que dirige no se dé cuenta, aunque los demás no se den cuenta, Dios sí se está dando cuenta. Y tengan mucho cuidado, porque Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en el lugar que estamos. No es porque yo quiera estar aquí, no es porque yo me sienta el dueño de la misión o de la congregación. No, queridos hermanos, Dios me puso ahí, y ahí seguiré trabajando hasta que Él quiera. Y tengan cuidado de no hablar como lo hicieron María y Aarón. Aarón reconoció que había hablado mal, y es por eso que Dios tuvo compasión de él.
mas no de María. María no le interesó, y es por eso que aquí podemos ver el pecado, la enfermedad que cayó sobre ella por no reconocer el error que había cometido. Y dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, todavía Moisés, vean la actitud del siervo de Dios, la actitud de la persona que tiene ese contacto directo con Dios. Le dice Jehová, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Jehová respondió a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y María fue echada del campamento por 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta la reunión de María con ellos. Aunque Dios tuvo compasión de ella, la disciplinó por un tiempo. No podemos decir que la castigó, porque si lo hubiera castigado, de veras, hermanos, que se la hubiera consumido. La disciplinó. ¿Cuántas veces vienen sobre nosotros esa disciplina de parte de Dios y nos ponemos a llorar? Porque actuamos locamente, porque hablamos locamente, porque no pensamos para hablar, sino que simplemente hacemos comentarios fuera de lugar. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Esto no es una forma correcta de servirle al Señor. Hoy vimos 3 formas negativas de cómo no debemos de servir a Dios. Una fue la de Caín, de una forma religiosa, de hacer las cosas por hacerlas, de hacerlas a la y se va, no tuvo ni diligencia ni cuidado. La otra fue de Aarón, que se dejó llevar por el pueblo, que actuó de acuerdo a como el pueblo quería, que les hizo lo que ellos querían hacer, y muchas veces lo hacemos. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que la gente quiere oír. Y no, queridos hermanos, nosotros debemos de guiarnos por lo que el Señor quiere que su pueblo aprenda. Y en último lugar, la de María. Y ahí hubo una reprensión, hubo una disciplina de parte de Dios. Tengamos cuidado en no hacer lo mismo, queridos y queridas hermanas. Sirvamos al Señor de la mejor forma. Para eso estamos aprendiendo aquí en estos estudios, en estos sermones. Aprendamos a servir diligentemente, no perezosos, pero sí fervientes, con mucho ánimo, las cosas del Señor. Aprendámoslas bien. No es como yo quiero hacerlas, es como Él las demanda. Es como Él quiere que las hagamos. Que el Señor te bendiga grandemente, querido hermano. Hasta pronto.